Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros a este canal. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine con cada uno de vosotros en sus corazones. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob los bendiga donde quiera que se encuentre. Muy bien. Hoy quiero compartir un tema que lleva por nombre Escapa por tu vida. Ese es el tema. Escapa por tu vida. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1. Tú puedes leerlo todo allá en tu casa, pero yo solamente voy a leer un versículo y después tal vez voy a leer 3 versículos. ¿Amén? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora le decía, mi tema lleva por nombre Escapa por tu vida. El apóstol Pablo nos dice aquí en su carta, en 2 de Pedro, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas. Es decir, que en los tiempos del apóstol Pedro, hubo falsos profetas. Y sigue diciendo, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No solo eso, que en sus tiempos no solo hubo falsos profetas, hubo falsos maestros. El apóstol aquí, Pedro, nos está advirtiendo, nos está diciendo que en nuestros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, y en aquellos tiempos se levantarán más falsos profetas y falsos maestros. Y nos está advirtiendo de estos falsos profetas y de estos falsos maestros que están enseñando herejía, blasfemias contra el Espíritu Santo, contra Jesús. Dice, y habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Ahora, en la Biblia hay muchos textos, mi hermano, hay bastante texto, pero yo no voy a ir a todos los textos, así como estaba escuchando, hay bastantes textos, muchos textos, donde Dios nos advierte de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, y aún, entre comillas, evangelistas y pastores. Hoy en día, mi hermano, mi hermana, en estos tiempos que estamos viviendo, todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles. Muy pocos los que quieren ser pastores, pero ahora todos quieren ser profetas, quieren ser apóstoles. En aquellos tiempos, en los 30, 40, 80, 90, un pastor se sentía orgulloso de ser pastor, pero ahora ya no se siente orgulloso de ser un pastor. Si la hermana ha dejado de ir tal vez un mes y regresa en ese mes y se topa con el pastor en la iglesia y le dice, Dios te bendiga, pastor. Y el pastor le contesta, más respeto, hermana, porque ahora soy el mega apóstol y profeta. Cuando tú escuches esas palabras, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Ha dicho hasta el cansancio que el último profeta fue Juan el Bautista. Ha dicho hasta el cansancio que el último de los apóstoles
fue Pablo. En estos tiempos ya no hay profetas y apóstoles. ¿Cómo le podemos llamar a estos profetas en estos tiempos? Para mí no son profetas ni apóstoles. Ya lo he mostrado en mi canal. Y no me voy a enfocar en esto porque tengo que desarrollar mi mensaje. ¿Amén? Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, su primer mensaje a la edad de 30 años, porque era así en Israel, llevar un ministerio de 30 años. Cuando él comenzó su mensaje, en Mateo capítulo 4, versículo 17 hasta el 19, dice, arrepentíos, dicen. Y escuchen lo que dicen. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, vengan todos. Los quiero ser millonarios. Los quiero ser ricos. Yo quiero que todos lo tengan aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, lo primero siempre que él hablaba de arrepentimiento. Habló más del infierno que del cielo. Y estos falsos profetas y apóstoles, y entre comillas evangelistas y pastores, andan hablando de prosperidad, de pacto. He dicho hasta el cansancio que el hombre no puede hacer un pacto con Dios, y lo he mostrado en mi canal. Cuando un profeta, un apóstol o un pastor de su iglesia, de cualquier denominación, le diga, pacta con Dios, no pacte con Dios. Dígale a su pastor que le muestre si es bíblico pactar con Dios. Van a tomar versículos, pero no son versículos. Son mal interpretados. Cuando le digan esa palabra, pacta con Dios, da tu casa, dígale, vamos a hacer algo. Tú me estás diciendo a mí que yo pacte con Dios. Ok. Yo quiero que tú pacte tu casa primero o pacte tu carro y vamos a ver si da resultado. Si yo doy una casa, Dios te va a dar otra casa, dice tú. Cuando tú le dices esas cosas, ellos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos son profetas, son apóstoles. Pero bien ellos que sí quieren que uno haga un pacto, que dé su casa, que dé su carro, que dé su mujer, que dé todo lo que tenga, pero menos ellos lo quieren hacer. Dígale que pacten ellos. Si tú eres un hermano, dile, ok, profeta, ¿por qué tú no pactas tu casa? ¿O por qué no me regala tu casa? Dios te va a dar otra más. Dios te va a dar 3. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Debemos de tener cuidado cuando digan esa palabra de pactar. Debemos de escapar de esas iglesias cuando hablan de pactar, porque la palabra no es bíblico pactar el hombre con Dios. Dios sí puede pactar con el hombre, porque Dios puede poner condiciones y señales y leyes. Pero el hombre no le puede poner una condición. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios? Si todo es de Dios. Es por eso que no se puede pactar. ¿Amén? Sigue diciendo, dice, le dijo Jesucristo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús llamó a 2 hombres, a Simón Pedro y a Juan, y a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Y le dijo, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Estos hombres, estos profetas o apóstoles, no son pescadores de hombres. Estos profetas y apóstoles son pescadores de lana. Andan buscando la oveja más gorda para quitarle toda la lana, dejarla trasquilada. Una vez pongan los pies para arriba y la cabeza para abajo hasta sacarle lo último sentado, te dejan a un lado y empiezan a buscar a la más gordita. Y así hay pastores
se acercan a los líderes que tienen. Y a los hermanitos que no tienen, lo hacen a un lado, ni le llaman. Si el líder está en pecado, hace algo, no lo pueden poner en disciplina. Dicen no, porque él me da ofrenda. Él es buen diezmador y no lo puedo poner. Nunca de estos años que he estado he visto un pastor donde yo me congregaba, ver a un líder o a un hermano que lo disciplina, nunca lo miré. ¿Por qué? Porque todo es la plata. Pero si fuera un hermanito que no tiene plata, lo sientan por 3 días, hasta por un mes. ¿Amén? Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de arrepentimiento, no es lo mismo arrepentimiento con remordimiento. Son 2 cosas muy diferentes. El remordimiento es porque se siente culpable de lo que ha hecho. Pero el arrepentimiento es cuando uno da un cambio. Se miran los frutos. Hay hermanos y hermanos que se pasan llorando en el altar. Y no hay un cambio. Y dicen, me tocó el Espíritu Santo. Y sale igual. Y no hay un cambio. Ese no es arrepentimiento. Ese remordimiento de culpa. Te siente culpable de lo que ha hecho. Amén. Ahora, quiero invitarlo a Hechos. A Hechos, capítulo 3. A Hechos, capítulo 3. Versículo del 1 al 6. Y escuchen bien. Del 1 al 6. Pedro y Juan subiendo junto al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, dice, fijándole en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este cojo de nacimiento tal vez nunca se imaginó en su vida que iba a recibir un milagro de parte de Dios. Él estaba atento esperando que Pedro y Juan le dieran una limosna. Pero escucha lo que voy a decir. Pero si hubiera sido un falso profeta, un falso apóstol, le hubiera dicho, dame todo lo que tiene en tu lata o dame todo lo que tiene en tu bolsa y vas a recibir un milagro de Dios. Estos falsos profetas y falsos apóstoles, o entre comillas, evangelistas y pastores, hacen pactar a este pobre cojo de nacimiento. Y hasta son capaces de decirle, ¿quieres ser sano? Pacta con Dios. Dame todo lo que tiene en tu lata. Dame todo lo que tiene en tu bolsa. Estás así, ¿por qué? Porque no pacta. Tienes que sembrar. Esos tipos son capaces, hermano, de sacarte las pantimedias o hermanitas sin quitarte las zapatillas. Y a los hermanos son capaces de quitarte los pantalones sin quitarse el cincho, como dicen en El Salvador. El cinturón. Son capaces. Porque ellos cobran por hacer un milagro. Y nuestro Señor Jesucristo jamás cobró por un milagro. Y ellos andan cobrando por un milagro. Hermanos, pero miremos en el versículo siguiente, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro mismo le dijo, dice, no tengo oro, no tengo plata,
No tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesús, levántate. Estos tipos, hermanos, tienen millones y billones de dólares. Tienen mansiones, tienen palacio, lo tienen todo. Todo. Mientras el hermano está trabajando en el campo, a las 24 horas del sol, el sol calienta a una temperatura de 80 o 90, sudando el hermano trabajando en el campo, en la construcción, y ellos con el aire acondicionado y ahí echándose aire con los dólares o pisto, como le digan por allá, no sé. Debemos de tener cuidado. Escapa por tu vida. Escapa. No tires tu dinero a la basura. Siembra con las viudas. Siembra con las huérfanas. Siembra con los necesitados. Pero no enriqueces más a ellos. Yo siempre he dicho, hay hermanos tan... Digo, Señor, quiero usar una palabra. Wow. Miremos el versículo 12, de Hechos capítulo 3. Dice, viendo esto, Pedro respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos echar a andar a este? El pueblo tenía la mirada en Pedro y Juan, creyendo que ellos eran los que habían hecho el milagro. Y así hay muchos de vosotros que se quedan, wow, el profeta, el apóstol. Los milagros lo hace Dios, no el hombre. El hombre no tiene poder como te han enseñado. Si yo tuviera poder, ya tuviera una cola aquí en mi casa para poder sanar. Yo no tengo poder. Si yo tuviera poder, ya hubiera dejado de ser pobres. ¿A cuánto de vosotros hubiera sanado ya? El poder lo tiene Dios y no tú. No ponga la mirada en ellos. Pedro le dice, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Como si nosotros lo habíamos hecho andar. Pero ellos no le dicen esto. Ellos le dicen, yo, el profeta, el apóstol, el mega y el profeta, con mi poder lo hice. Solamente declara y decreta y diga esto y sanará. Otra de las palabras que siempre he dicho, la mala práctica de decretar y de declarar. Eso ya lo he enseñado, lo puede ver en mi canal. Aquí el único que puede decretar es nuestro Padre Dios. Por más podrá decretar y decretar y el COVID-19 no se va a ir. Sigue decretando. Si no es lo que tú digas, es lo que el Señor diga. Escapas de esas iglesias donde te roban la plata. Es tiempo de que escape de esas iglesias. Ahora, yo digo que estos profetas de estos tiempos y apóstoles, ¿por qué no van a África? ¿Por qué no van a lugares pobres? ¿Por qué siempre buscan lugares donde hay plata? ¿Por qué? ¿Por qué no van a Irak? ¿Por qué no van a otros lugares? Porque saben que ahí le trozan la cabeza. ¿Saben? Esos no son profetas ni apóstoles, lo he dicho. Porque si fueran profeta o apóstol, además, estos tipos ni siquiera son perseguidos, ni siquiera son encarcelados, ni siquiera son azotados. Los verdaderos profetas y apóstoles fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron azotados. Estos tipos ni siquiera han sido azotados, ni siquiera han sido perseguidos, ni encarcelados. Viven en sus oficinas, viven en su palacio.
con guardaespaldas a sus lados. Respaldo del hombre y no respaldo del Espíritu Santo. Yo no necesito guardaespaldas. Yo tengo el Espíritu Santo. Él es el que cuida de mí, es el que proteja. Yo no tengo que cuidarme, porque Él cuida de mí. Necesito guardaespaldas. En Hechos capítulo 5, versículo 17, mira lo que dice. Versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. En la cárcel. A los apóstoles los echaban en la cárcel. Miremos el versículo 40, dice, el 40, conviniendo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los encarcelaban, los azotaban a los apóstoles. Amén. Los encarcelaban. Ahora, mi hermano, así como me estás escuchando, mi hermano, miremos en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Versículo 32. Y escuchen bien lo que dicen. Escuchen bien lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo. Escuchen bien. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todo ellos. Amén. Miramos el versículo 35, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y le traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se le repartía a cada uno según sus necesidades. Hermanos, cuando los hermanos en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, cuando vendían sus casas, vendían todo, su terreno, lo traían a los pies de los apóstoles. Los vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nunca se quedaron con las casas o con los terrenos. Pregúntale a estos apóstoles. Se lo echan a la bolsa todo. Todo. Y todavía andan haciendo pactar por ahí. Dígale, hermano o hermana, pacta tú. Pacta. Da tu mansión. Da tu palacio. Pacta con Dios. Dígale que pacte con Dios. Aquí no es por dar. Porque muchos confunden, piensan que si yo doy 100, Dios me da 200. No es así. Si fuera así, yo hubiera dicho, doy $3,000 y Dios me va a dar 6,000. No es así como se trabaja. Si esto fuera por dar, mi hermano, yo no estuviera en esta condición. Yo ya hubiera bendecido a muchos de vosotros. Pero no es así. Malinterpretamos las escrituras. Estos apóstoles no son apóstoles ni profetas. Son falsos. Los verdaderos apóstoles traían los hermanos a los pies de ellos y los repartían a cada uno según su necesidad y no había ninguno necesitado. Estos tipos no se lo meten a la bolsa. Estos tipos son capaces de ponerte de cabeza para abajo y los pies para arriba para sacarte todas las monedas y toda la billetera. Estamos viviendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Escapa por tu vida, hermano y hermana. Amén.
Ahora, Dios nos advierte de los falsos profetas y apóstoles. Vayamos a Jeremías. Jeremías. Capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de estos profetas que os profetizan. ¿Están escuchando? No escuchen esas palabras de estos falsos profetas y apóstoles que andan profetizando. Todo está escrito aquí. No puedes quitarle ni añadir. Amén. Sigue diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, o os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón y no de boca de Jehová. Hablan visión de su propio corazón. No son visiones que Dios le ha dado. Dicen uno, Dios me mostró un terremoto que venía. Mi hermano, si todo está escrito aquí en la palabra, todo. Habrá terremoto en diferentes partes. Debemos de tener muchos cuidados con los falsos profetas y aun pastores que hacen pactar a muchos hermanos. Una vez yo estaba en un retiro y empezaron a decir que pactaran. Y le dieron un cierto tiempo, era de 500 a $1,000, era por un año, que tenía que pactar y en ese año tenía que dar los 500, los $1,000. Y si no hacían ese pacto, que iba a mandar un espíritu de chorro, así dijo el predicador. Así dijo. Debemos de tener muchos cuidados. No se dejen engañar. No se dejen engañar por esos falsos profetas, esos falsos maestros. Amén. El versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé más. Y no les hablé más a ellos que profetizaban. Hay muchos hermanos y hermanas que corren detrás de los profetas. Los apóstoles, hermano, los hermanos traían todos los pies a los apóstoles, pero no se quedaban con ellos, con los terrenos, con las casas, con las ofrendas. Los compartían a todos y no había ningún necesitado. Estos profetas se lo echan todo a sus bolsas. Estos apóstoles. Amén. En Mateo, capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo nos advierte. Hay muchos textos, hermano, hay muchos textos, pero no voy a hablar de muchos textos. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es lo que está pasando, lo que está pasando en estos tiempos. A muchos de vosotros lo están engañando. Deja de pactar. Deja de sembrar. No es bíblico. Aquí no es porque, ya lo repetí, lo voy a volver a repetir. Aquí no es porque digo, yo voy a dar 1,000 para que Dios me dé 3,000. No es así, hermano. Si fuera así, mi hermano, yo ya estuviera rico. Y ya te hubiera bendecido a ti, hermano o hermana que me está escuchando. O pastor. Pero no se trabaja así con Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. Luego dice ahí mismo, el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Esos tipos van a engañar a los propios hermanos y hermanas, así como lo va a hacer el falso profeta, que hará descender fuego del cielo. Y todos van a decir, wow, ¿quién como el profeta? En aquel tiempo, en la gran tribulación, ¿quién como el profeta? Descendió
fuego del cielo. Debemos de tener cuidado, mi hermano, de esos falsos profetas y falsos apóstoles. Para ir terminando, estos falsos profetas y apóstoles profesan conocer a Dios. Miremos en Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, ya vamos terminando, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Hoy en esos tiempos se han levantado muchos profetas, muchos apóstoles. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y el Señor tenga misericordia de cada uno de vosotros. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que el Dios de Abraham los bendiga.